¿A qué se refería exactamente? ¿Y en qué punto estamos en cuanto a la información para crear otro ser humano? Lo fascinante de Thomas Willis y de su época es que sencillamente desconocían conceptos que ahora damos por sentado. Claro. Por ejemplo, no sabían nada del ADN. De nuevo, él solo hacía observaciones y buscaba explicaciones para las observaciones. Veía que los niños nacen y se parecen a sus padres, y crecen para convertirse en adultos que se parecen a otros humanos adultos. Así que tenía que haber alguna idea ahí. Tenía que existir lo que llamaríamos información, algo que se transmite para crear a otra persona. Y el único lugar que se le ocurrió en el que había ideas en el mundo fue el cerebro. El cerebro. Así que dijo que tenía que haber una conexión y se dedicó a buscarla. Él buscaba algo físico, algún tipo de vaso conductor o algo que fuera directamente del cerebro a los testículos. Nunca lo encontró. De manera que, ¿sabes? Esto debería haberle dado una pista de que tal vez había otro tipo de información en el mundo. Información genética. Instrucciones. Exacto. Pero fueron necesarios siglos de investigación para llegar a ese planteamiento tan distinto. Otra idea fantástica y pionera de Willis es que estaba totalmente convencido de que mediante fármacos y manipulaciones físicas podían curarse todas las enfermedades. No tenía ninguna duda al respecto. Así que, en cierto modo, de nuevo, estaba avanzando lo que sería la futura farmacogenómica actual. ¿En qué posición estamos ahora con respecto a esto? Sí, creo que en este sentido Thomas Willis jugó un papel realmente decisivo. Y se trata de algo de lo que la mayoría de gente no se da cuenta, porque su idea era que mediante la alteración química de la actividad cerebral se podían curar todas esas enfermedades. Así que él explicaba que un ataque epiléptico podía estar causado por un descontrol químico, como la pólvora que explota. Se trataba de una manera de razonar muy distinta a la que imperaba entonces, cuando la gente decía que los epilépticos estaban poseídos por el demonio. En el caso de la melancolía, Thomas Willis recetaba una fórmula secreta compuesta de algún tipo de jarabe de acero. De hecho, nadie sabía en qué consistía, y se hizo muy rico con eso. Se lo administraba a la gente diciendo, esto te curará porque modificará la química de tu cerebro. Este es el paradigma en el que todavía trabajamos. Cuando alguien toma por saco algo así, lo hace con la convicción de que, tomando esa sustancia química, podrá modificar este aspecto de su persona. ¿Y se puede? Hasta cierto punto sí. Es decir, puedes modificar tu cerebro tomando una copa de vino. Es decir, no es tan difícil modificar el cerebro. La pregunta es, ¿cambiará del modo que realmente quieres? ¿Y es la mejor manera de cambiarlo? Thomas Willis fue uno de los primeros en abordar las enfermedades mentales desde una perspectiva farmacológica. Para él, los trastornos del cerebro se podían corregir manipulando los átomos que lo componen. Hasta el 1630, la melancolía, que actualmente llamaríamos depresión, se trataba con astrología, los 4 humores de Galeno y rezos a Cristo. Willis revolucionó el tratamiento. Empezó a recomendar un jarabe y charla agradable como terapia. Y aunque los fundamentos eran correctos, la efectividad de su jarabe de acero y 100 pies triturados era más que dudosa. Según él, este tratamiento eliminaba los corpúsculos de sal y sulfuro de la sangre responsables de la melancolía.
Durante 300 años, la psicofarmacia fue más un sueño que una realidad. Con Freud se impuso el psicoanálisis y se abandonó el uso de fármacos para tratar las enfermedades mentales. El resurgimiento de las drogas se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a usar la toracina y otros componentes. Los neurocientíficos descubrieron que estas drogas podían modificar la concentración de dopamina y otros neurotransmisores. De pronto pareció que solo era cuestión de ajustar los niveles, tal como Willis había predicho. La fluoxetina, más conocida por su nombre comercial, Prozac, se utiliza actualmente para tratar la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo. Cuando salió al mercado en 1990, representó una revolución en la psicofarmacia por sus bajos efectos secundarios. No crea adicción y los efectos de una sobredosis no son muy graves. La fluoxetina actúa sobre el sistema nervioso central, concretamente sobre los niveles de serotonina. Se cree que la depresión está relacionada con un desequilibrio en los niveles de este neurotransmisor. Un bajo nivel de serotonina entre las neuronas provoca la depresión. La fluoxetina evita que las células capten serotonina, de modo que la cantidad de neurotransmisor entre las neuronas sea mayor. Como sucede con la mayoría de psicofármacos, se desconoce el mecanismo de acción preciso de esta molécula. Lo único que podemos ver son sus efectos. Willis se había hecho rico con sus tratamientos, pero probablemente no daría crédito a las cifras que estas moléculas movilizan a día de hoy. Solo los antidepresivos mueven más de 12.000 millones de dólares en los Estados Unidos. Actualmente existen drogas para una gran cantidad de trastornos. El modafinil mejora la memoria y levanta el ánimo. La ritalina se da a los niños para combatir el déficit de atención y la hiperactividad. Hay drogas para dormir y drogas para mantenerse despierto. Y a pesar de todo, las cosas tampoco han cambiado mucho desde los tiempos de Willis. Tomamos las pastillas que nos receta el médico para nuestras paranoias, aunque él, como Willis, no pueda explicar exactamente por qué funcionan. Carl, hay una idea que se acerca mucho a este tema del alma. Y es un tema en el que la gente piensa constantemente. Me refiero a la idea de uno mismo, del yo. A veces, cuando hablas con la gente, lo que les preocupa de la muerte, del carácter inevitable de la muerte, no es tanto que sus átomos se desconexionen, sino que la idea del yo vaya a desaparecer. Si esta idea del yo también es cerebral, también es carne, esta idea del yo pues también desaparece como el cerebro, ¿no? Sí, es una idea muy inquietante. Y creo que es uno de los motivos por lo que enfermedades como el Alzheimer resultan tan devastadoras. Porque mirando a alguien que padece la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de daño cerebral, realmente puede verse como el yo de otra persona desaparece. Se destruye paulatinamente a medida que el cerebro se va destruyendo. Esto puede observarse, y en ese caso no puedes forjarte la ilusión de una muerte súbita, en la que parece que el yo se vaya a otro lugar. Como a través de una puerta, cuando alguien tiene Alzheimer, lo que ves es que se desintegra. Sí, o se transforma en otra persona. Es otra cosa extraña que sucede con algunas de estas demencias. Alguien puede pasar de ser muy conservador políticamente a ser muy liberal. O de repente se viste de un modo totalmente distinto y decide hacerse pintor. Ya no parece la misma persona. Apenas puede recordar su propio yo.
De hecho, pueden estudiarse los cerebros de esta gente.